pero o por ahí no me dan los horarios cuando iba al secundario, pero no, sí juego desde los 6 y ahora volví a arrancar otra vez, el año pasado. Igual está, en relación a lo que es Capital Federal, está barata la cuota de tenis, ¿eh? No, Sí, me voy para allá. no, que está más cara, ya digo. Al contrario. Sí, sí. Es, me imagino, está en todos lados. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Cuéntenme un poquito mientras voy cargando para transmitir en vivo. No me cuenten todo a la vez porque se va a saturar el Zoom. Bastante atareado, profe. Atareados. Oh, no dan los horarios del día. Para mí que tiene menos de 24 horas. Sí, tal cual, no, no puede ser, sino. Y bueno, es un esfuerzo que hay que hacer. Sí, no queda otra, más vale. Bueno, ahí voy a empezar a transmitir. A ver quién más me cuenta. A ver, además, para ir entrando en tema, además de haber trabajado el año pasado 2 trabajos de investigación como línea de vida e identidad del campo, ¿alguno de ustedes tiene experiencia de haber participado de un proyecto o de un diseño de investigación y lo completó, lo terminó en algún ámbito laboral, en alguna otra experiencia educativa, deportiva? ¿Puede ser feria de ciencia, no? Sí, sí, puede ser Fede Ciencias. Bueno, en ese caso, en mi experiencia, realizamos un trabajo de investigación uno que tiene que ver con omega 3 en pollos parrilleros y otro con lactosuero. No sé si sirve. ¿Tenés el micrófono cerrado, profe? No sé si no puedo transmitir en Facebook. ¿Y cómo hacían para recolectar la información en el caso de esos 2 proyectos? Y primero, o sea, obteníamos datos desde la práctica, desde ahí, desde la institución, y también consultando fuentes de SENASA, también INTA y otras fuentes así, digamos. Bien. ¿Alguien más? Así que por pollo parrillero y qué más. Eh, El otro proyecto era una bebida energizante hecha a base de lactosuero. Lactosuero es el suero que desprende la leche cuando se elabora queso. Bueno, a ver si se puede grabar en Facebook o no. Me parece que no, y si no arrancamos. No, no se puede. Bueno, vamos a dejar ahí, no perdamos más tiempo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Entre todas las cosas que han pasado esta semana, buenas y malas, en el mundo, en Argentina pasó algo feo, se murió Quino, ¿sí? Así que Quino, el autor de Mafalda, vamos a hacer un pequeño homenaje. Comparto con ustedes este video.
Bien, ¿qué frase les gustó más? ¿Pudieron fichar alguna? ¿Leían Kino? ¿Ustedes leyeron Kino? Un montón de frases, profe, la Tomo mayoría bastante eran muy apuntes, buenas. Hay una que dice que nadie hace fortuna sin, ¿cómo es? Sin amasar al mundo, ¿cómo es? ¿Quieren que lo veamos de nuevo? Dale. Sí. Bueno, a ver, traten de anotar alguna frase. Y ahora se me fue. Para ir para atrás. Mirá, profe, Sí, mirá, ahí empieza. Traten de anotar alguna, a ver qué les parece. se me erró después. Bien. ¿Anotaron alguna? Sí, A ver, sí. ¿cuál? Digan. A mí me gustó esa que dice, el problema es que hay más gente interesada que gente interesante. Bien. Era muy grande, Mafalda. Es muy interesante para trabajar en la escuela también, Mafalda. Bien, ¿alguien más? Vi que algunos estaban anotando. ¿Belén estaba anotando algo de Mafalda o la lista de Bueno. A mí me gustó la que dice, hay más problemólogos que solucionólogos. solucionólogos? Está bueno eso, sí. Paren el mundo que me quiero bajar. Brignón y Cánova. Qué dúo, ¿eh? ¿No tienen cámara? Sí, pero nos anda mal el wifi, profe. Nos ven por cuota. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un pequeño recordatorio a Mafalda, que marcó toda una época. Su primera publicación fue en el año 1964. Mafalda Quino, que es un nombre artístico, nació en Guaymallén, Mendoza, y marcó muchas generaciones, muchísimas, ¿sí? Cada viñeta de Mafalda deja una enseñanza, ¿sí? En medio ambiente, en educación, en valores, en política. Así que, bueno, si alguno de ustedes quiere, no la descubrió, lo invito en algún tiempo por ahí que tienen de tanta intensidad. Sí, Tuvimos que hacer un trabajo de didáctica este año en los cuales había que analizar sobre la enseñanza unas caricaturas de Mafalda, sí. bien, sí, es muy bueno. Bien, bueno, empezamos. Cuando me ande la computadora, empezamos. Bueno, nosotros lo que hicimos hasta ahora fue plantear la dimensión 1, la dimensión epistemológica, ¿sí? Es decir,
según sirven en el momento en el cual el investigador tiene que tomar un montón de decisiones y terminar en las preguntas de investigación. ¿Sí? Sí, después todo un proceso de problematización, de desnaturalización, de trabajar con conceptos, con preguntas, de reconocer las variables posibles de investigar. El investigador dice, bueno, me quedo con este recorte, y esto es lo que yo voy a investigar, ¿sí? La tarea del investigador es eso. Recuerden que siempre estamos hablando de la relación entre docencia e investigador, ¿eh? No hablamos de una relación pura de alguien que investiga en un laboratorio, ¿sí? Que es la representación más típica del investigador con los guardapolvos, sino que hablamos de un docente que investiga. Entonces, vamos a entrar hoy en la dimensión de la estrategia general, que es la segunda dimensión, para lo cual ya hay 2 grupos que yo los publiqué en Facebook, que son los que van a trabajar en el segundo coloquio con esta dimensión. Es decir, van a retomar la dimensión 1, pero además van a trabajar en la construcción de la dimensión 2. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que sucede después que un investigador define sus preguntas de investigación? Que es un trabajo complejo, difícil, parece sencillo, pero no es tan fácil decir, bueno, mi pregunta de investigación va a ser finalmente esta. Tiene que pasar a la próxima dimensión, que es decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a enfocar metodológicamente esta pregunta? Esto lleva a una discusión, que es una discusión muy específica, pero voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible, que es, el investigador tiene la posibilidad de enfocar su objeto para levantar información desde 2 grandes perspectivas. Es decir, yo ya definí qué voy a investigar, pero ahora tengo que estar preocupado por el tipo de diseño que yo voy a investigar, que voy a implementar. ¿Qué quiere decir el tipo de diseño? Ahora tengo que tomar decisiones en relación a si mi diseño va a tener una lógica cualitativa o si mi diseño va a tener una lógica cuantitativa. Vamos a intentar salir de la clase de hoy tratando de comprender un poco en qué implica esto, ¿sí? Tener un tipo de dato, porque en realidad el investigador lo que siempre está buscando es obtener un dato, tener un dato de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo, ¿sí? Vamos a rastrear un poquito ideas. Alguien está escribiendo en el chat. ¿Alguien me puede decir por qué no quiero salir de acá? ¿Alguien se puede fijar en el chat qué está pasando? El último comentario es de Gonzalo, que puso: lo malo de la mente cerrada es que tienen la boca muy abierta, y después Josefina puso que grabe la clase. Bien, sí, se está grabando ahí. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué entienden ustedes? A ver, yo quiero ir a algo que es importante en este momento, que tiene un sentido particular y muy relevante. Es decir, ustedes, y yo también cuando lo hice en su momento, pasamos por la escuela. La escuela, quizás desde tercer o cuarto grado, trabaja con el método científico. Es decir, en las ciencias sociales, cuando ustedes han aprendido ciencias sociales o ciencias naturales, en algún momento se enseña el método científico en la primaria y después también en el secundario se trabaja sobre el método científico. O sea, que ustedes, consciente o inconscientemente, lo han incorporado, quizás se han olvidado, entonces vamos a tratar de refrescar. Tenemos una idea de qué es el método científico. Entonces, vamos a rastrear un poquito a ustedes, hago un poco de memoria, a ver si a ustedes qué ideas se les vienen a la mente cuando decimos algo cualitativo o algo cuantitativo. A ver, ¿qué les parece? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo cualitativo y de qué hablamos cuando... Sí. Lo veo como de carácter o calidad y el otro de cantidad, ¿puede ser? Bueno, en una primera asociación
lo cuantitativo, asociarlo a cantidad, es bastante pertinente, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de cualidad, cuando vos decís cualidad, es todavía una idea bastante ambigua en el sentido que alguien que haga investigación cuantitativa puede decir, bueno, yo estoy buscando cualidad en la obtención de los datos. ¿Qué sería cualidad? Es una pregunta, es un término que hace rato que no lo escucho yo, pero a ver, traten de buscar ustedes ahí en el qué significa cualidad. ¿Como qué característica presenta? Bien, ¿qué características presenta? Cualidad, entonces alguien que investiga desde lo cuantitativo te puede decir, yo también me dedico a caracterizar un objeto de investigación. Entonces es medio como impreciso todavía. Lo cualitativo implica ¿qué cosa? A ver. Algo positivo puede ser. ¿Calidad? También calidad es todavía un poco impreciso, porque el que hace investigación cuantitativa te puede decir, no, yo tengo calidad en la obtención de los datos. La calidad, digamos, de la manera en que los produzco, también tengo calidad. Entonces, podríamos decir que calidad, cualidad, todavía está como un poco un término impreciso. Bueno, vamos a avanzar. Si nadie más quiere aportar, avancemos un poquito, ¿sí? Entonces, ahí en algún momento el investigador, cuando llega a la estrategia, a esta dimensión de la estrategia general, tiene que definir si su enfoque va a ser cualitativo o cuantitativo en relación al tipo de dato que quiere obtener. Es decir, que el investigador puede obtener un dato que sea cuantitativo, y ahora vamos a ver qué significa ser un dato, qué es un dato cuantitativo, o puede obtener un dato cualitativo. Depende de sus objetivos, depende del contexto donde se encuentre, depende de las condiciones laborales en las cuales esté. Se le puede pedir que él realice una investigación de corte cualitativo o cuantitativo, ¿no? Por eso es importante tener las dos visiones. Una no es mejor que otra, ni viceversa, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que se discute bastante en el ámbito de la educación es, en algún momento, ya creo que se ha abandonado esa disputa, es que lo cuantitativo no tiene tan buena prensa como lo cualitativo en lo que es investigación educativa. Con lo cual es un error, ¿no? Porque en realidad lo cualitativo me brinda un cierto tipo de dato y lo cuantitativo me brinda otro tipo de dato que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito qué implica esto del tipo de dato. Para eso vamos a mirar un video, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora un videito y vayan prestando atención los dos grupos de coloquio, porque algo de esto van a tener que hacer. Vamos a mirar este video. Bienvenidos a EndNotes. Me han dejado de tarea hacer una investigación, pero no sé cómo hacerla. Aquí te explicaré cuál es usar. No se escucha nada, profe. No, no te escucho. ¿Y el de Mafalda se escuchaba bien? Sí, más o menos. Muy bajito, muy bajito. No tendrán ustedes, yo lo tengo al máximo ahí. A ver cómo vamos a hacerlo. ¿Puedo subir al grupo de Facebook y lo miramos desde ahí? Probemos pasar link. 12. A ver. Profe, igual Zoom tiene una configuración para compartir el audio, pero el otro día la profe lo había compartido, pero no me acuerdo cómo es. Bueno, ahí le subí el videito. Dura 5 minutitos. Si quieren, ¿ustedes tienen para mirar todos el video? Sí, bro. Bueno, lo miramos
y volvemos. Yo lo voy a ir mirando de acá desde la computadora, ¿sí? Profe, ¿lo compartió en Facebook? En el chat. No, está en el chat de acá de Zoom. Ah, yo estaba buscando en Facebook como un loco.
Bueno, yo recién terminé de verlo. ¿Terminaron todos? Yo sí. ¿Quién dijo así? ¿Florencia? No, más que un minutito, profe. Bueno, esperamos. Yo ya lo terminé, profe. Tenés el micrófono apagado, Fernando. Gracias. Para los que terminaron, yo les comparto ahí un formulario que lo resuelven en un minuto, donde la pregunta es, de 1 a 10, ¿cómo fue tu experiencia en el taller de fútbol? Lo único que ustedes tienen que colocar es un número. ¿Sí? Lo pueden ir haciendo mientras vamos terminando de mirar el video. ¿Sí? Ya pueden empezar y después seguimos. ¿Cómo, profe, perdón? En ese formulario tienen que contestar solamente una pregunta y con un número. Del 1 al 10, ¿cómo fue tu experiencia en el taller de fútbol? Ábranlo, fíjense. Es bastante sencillo. ¿En relación a qué? ¿Al juego? A cómo, en general, es un ejercicio, no es tanto... ¿A vos qué te pasó? De 1 a 10, ¿cómo fue? 1, 5, 8, 10. ¿De ahí saca el dato cuantitativo? Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Profe, ¿dónde está para el formulario? En el chat. Ah, porque me acabo de conectar y no lo tengo. Ah, por en eso. el chat de Zoom. Hay 21 respuestas hasta ahora. Pero veo que no me está dando gráficos. Ahí te aparece, Gonza. Ahí está, muchas gracias. Cuando ustedes vayan terminando, me van diciendo, van 28, 29, somos 40 y pico. Somos 43, 41. Treinta y cuatro, 35. Bien, bueno, podemos ir cerrando, ya son 37. Bueno, vamos a volver entonces a... Bueno, primero vieron el video, es bastante explícito, ¿qué les pareció? ¿Vieron la diferencia, la que marca, digamos, entre un enfoque, una lógica cuantitativa y una cualitativa?
Sí, es muy claro el video, está bueno. Claro. Muy clarito, ¿no? Estos videos que aparecen así en internet son muy interesantes porque muchos de ellos están hechos por estudiantes de licenciaturas o estudiantes de maestría, y hay muchos hechos por estudiantes de secundaria también. Bien, entonces vuelvo a compartir ahora y vamos a profundizar un poquito más esta idea de lo cuantitativo y de lo cualitativo. Acá en este cuadro está un poco marcado, digamos, para reforzar un poco las ideas del video, ¿no? Creo que la diferencia más importante está entre paréntesis, es decir, quienes abordan una investigación desde una perspectiva cuantitativa están interesados por medir, por obtener un dato numérico, ¿sí? Un dato de números, ¿sí? El sujeto digamos, se ubica fuera del objeto y en nombre de una objetividad puede medir, puede registrar datos numéricos, estadísticas, ¿sí? Por lo tanto, ven una sola realidad, digamos. Y las variables determina variables previas, ¿no? Que generalmente son números, son estadísticos, como el ejemplo lo dice claramente, de 6 personas, ¿cuántos le gusta la tele? 4, y a los otros 2 no les gusta, ¿no? Este es un enfoque, para decirlo así como muy rápido, el enfoque cuantitativo. Por otro lado, el enfoque cualitativo implica trabajar sobre los significados. En uno están preocupados por medir, por los números, y el otro está preocupado por tratar de comprender cuáles son los significados que los sujetos le dan a las prácticas, los sujetos, las personas. Y acá aparece, digamos, en el otro par, sujeto y objeto son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Acá abro un paréntesis. Durante mucho tiempo, sobre todo en la década del 90, hubo como una guerra de lógicas, una guerra de paradigmas. ¿Por qué? Porque los cualitativos le decían a quienes aplicaban lógicas cuantitativas, ¿qué quiere decir la objetividad? Entonces los criticaban y le decían, ¿cómo puede ser que vos te pares afuera del objeto, lo mires, tomes distancia y me digas que puede ser subjetivo, que a vos no te pasa nada cuando estás buscando en tu proceso de investigación ser objetivo? Y del otro lado, digamos, quienes hacen investigación cuantitativa les decían, y los criticaban a quienes hacían el otro tipo de investigación, ¿cómo hacen ustedes para manejar la subjetividad? Nosotros lo podemos manejar a la subjetividad, nosotros nos paramos afuera del objeto, lo miramos, tomamos distancia y tomamos y registramos y hacemos todo nuestro proceso. Ustedes en realidad, le decían, yo dudo que ustedes sean objetivos porque ustedes están muy implicados en la búsqueda de comprender los significados, y entonces, ¿cómo haces vos para correr los significados de lo que a vos te pasa con el objeto que estás investigando? Esto le decían los cuantitativos a los cualitativos, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo hubo una discusión muy fuerte, que en algunos campos se sigue dando, pero que en algún punto esta discusión o esta guerra de paradigmas, como se llamó, tuvo un límite, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite? El límite es que tanto unos como otros obtienen datos, y esos datos, si tienen una validez metodológica, por lo tanto son válidos, pero tienen, digamos, distintas fuentes de información, distintos momentos en los cuales se recolecta información y se producen datos. Por lo tanto, ya un poco se abandonó esta discusión entre cuantitativos y cualitativos. Es más, hoy por hoy se hablan de metodologías combinadas, que nosotros no lo vamos a ver hoy, pero hay metodologías que implican, combinadas o mixtas, es la utilización de los dos métodos o las dos lógicas en la misma investigación, ¿no? Si yo puedo en un primer momento aplicar, digamos, una lógica cuantitativa de la investigación, y en un segundo momento lo puedo hacer de manera cualitativa. Esto se puede hacer, es válido y además es muy interesante. Lleva mucho tiempo, pero es muy interesante.
La otra discusión que se daba es en cuanto a las realidades, ¿no? El cuantitativo dice, no, para mí la realidad es una, no, yo no le encuentro tanta vuelta, digamos, a la realidad. En cambio, quienes hacen investigación cualitativa no hablan de realidad, sino que hablan de realidad en plural, hablan de realidades, de una realidad que es compleja, que es múltiple, que es multidimensional, ¿no? Y en donde hay relaciones de interdependencia entre el sujeto que investiga y el objeto a ser investigado. Bueno, y en el último recuadro, digamos, está un poco lo más sustantivo, ¿no? Que no invalida en ningún caso la producción de conocimiento. Es decir, quienes hacen investigación cuantitativa están preocupados por producir números, estadísticas, en medir los fenómenos. ¿Está mal? No, no está mal. De hecho, todas las investigaciones que se realizan en el alto rendimiento provienen de la investigación con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Los procesos de evaluación que ustedes llevaron adelante el año pasado sobre evaluación, ¿se acuerdan? Tienen una lógica de levantamiento de la información cuantitativa. ¿Está mal? No está mal. ¿Sí? Está muy bien. Mientras que por el otro lado, digamos, la investigación desde una lógica cualitativa implica descubrir significados, esto que decía el video, tratar de registrar las emociones, los sentimientos, se hace más con un enfoque histórico, holístico, hermenéutico, ¿no? Donde yo estoy más interesado en conocer lo que le pasa al sujeto en su experiencia, ¿sí? Por lo tanto, no voy a estar preocupado ni por la cantidad de casos que voy a tomar, en cambio en lo cuantitativo sí están preocupados por la cantidad de casos. Por ejemplo, se pueden tomar 200 casos, ¿no? En lo cualitativo no. Yo puedo trabajar con un caso, una persona, y ahí tratar de descubrir el sentido de la experiencia, cómo se constituye la experiencia, las emociones, los sentimientos. Por eso yo recién les di para este formulario que nosotros ya hemos producido un dato bastante de corte cuantitativo, lo hemos hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, y con esto quizás cerremos un poco la idea y vamos a las preguntas de ustedes. Si mi objeto de estudio es el taller de fútbol, yo puedo decir, bueno, quiero investigar el taller de fútbol. Perfecto. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en el taller de fútbol? Desde una perspectiva cuantitativa, yo lo puedo resolver, no es resolverlo muy rápido, yo lo resolví ahora rápidamente, pero si tengo que hacer una encuesta estadística, una encuesta para un formulario lleva mucho tiempo. Ustedes quizás lo saben porque el año pasado lo vivenciaron, sentarse a escribir una encuesta lleva mucho tiempo, el diseño de la encuesta. Bueno, no sé por qué esto no me muestra los gráficos, me boicoteó Google, me boicoteó, pero la idea era que acá apareciera el gráfico. Fíjense, este es un dato de corte cuantitativo, es decir, de todos los que respondieron, que fueron 37, acá tenemos el dato. Lo que no tenemos acá es cuántos respondieron que 10. Claro, faltaría el gráfico para terminar de cerrar la idea, ¿no, profe? Sí, estaría faltando el gráfico. Acá está, ¿ver? Según entiendo acá, 17 de ustedes respondieron que fue 8, 10 de ustedes respondieron que la valoraron como 7, 3 respuestas 9, 2 respuestas 10, genial. ¿A qué esos 10 son jugadores de fútbol actual? 2 respuestas 5, 2 respuestas 6, 1 respuesta 1. Bueno, hay alguien que la pasó mal. Entonces, ¿qué me muestra esto? Esto me está mostrando un dato numérico que a mí me dice, bueno, la pregunta es, ¿me dice algo más?
¿Puedo ver algo Sí. más atrás de esto? A ver qué. La Género. experiencia de cada uno, y ahí entra la subjetividad. Porque En el uno dato como eso, persona, ¿eso lo ves ahí en el dato vos, Enzo? no se ve, pero si entras, o sea, más profundo, va Ah, bueno, direccionado hacia ahí, bueno. creo, ¿no? Bueno, pero pará ahí, vos dijiste algo que cambia la visión de lo que estamos viendo. Mi pregunta es esta. En este dato que ustedes ven acá, ¿qué ven? A lo sumo, profe, las cantidades, digamos, podés ver cuántos, el mayor voto fue 8, después, o Yo sea, diría que fue muy variable, que fueron diferentes las experiencias, que hay, como en cantidad, hay diferencias. Diferente. se marca la diferencia que hubo la gran cantidad de compañeros que pusieron 8, me parece que era 8. O sea, que se puede establecer como... Bien. Ese es un dato, podríamos decirle, en este sentido nadie puede discutirle la objetividad. La objetividad en el dato que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Nadie puede discutir el nivel de objetividad. Es decir, podríamos decir que, bueno, acá está ordenado, lo que pasa es que el gráfico soluciona todo, ¿no? Bueno, en realidad la mayor cantidad de respuestas fue 17 y 10, son 27 respondieron entre 7 y 8, o sea, decir que han tenido muy buena experiencia, ¿no? Si tenemos en cuenta que hubo 37 respuestas, podríamos decir que en el taller de fútbol la han pasado muy bien, casi el 70% por ahí, ¿no? Y tenemos más, son 30 respuestas. 30 respuestas entre 7, 8 y 9 la pasaron entre muy bien y bien. Y quienes no la pasaron es un porcentaje mínimo, aparentemente, ¿no? De 1, 2, 4, 5, 6 respuestas. Bien, entonces, primero, digamos, marcar, digamos, y esto no está presentado de manera adrede, ni tampoco es quizás una ironía para desmerecer la investigación cualitativa, pero esto es lo que muestra, esto es lo que puede mostrar la investigación cuantitativa. Lo que yo veo acá. Todo lo demás pueden ser inferencias. Yo puedo sospechar, por ejemplo, ustedes dijeron que acá, si yo hubiese puesto en el formulario, ¿no? Vamos a volver al formulario, si yo hubiese puesto género, ¿no es cierto? Ahí podría tener otra variable, ¿no? La de género. A ver, si la pasaron, vamos a decirle brutalmente, mejor los varones y peor las mujeres, o al revés, mejor las mujeres y peor los varones. ¿Sí? Entonces ahí yo podría tener ya dos datos. Pero sigue siendo un dato objetivo y del cual yo no puedo hacer ningún otro tipo de inferencia que sea esa. ¿Mm? Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar, digamos, de lógica, esto está bien, pues yo puedo empezar a rastrear un poco en mi investigación con un tipo de encuesta así, lo puedo rastrear. Pero si yo quisiera hacer una investigación más de tipo cualitativa con el mismo tema, es decir, cómo es la experiencia de ustedes en fútbol, en taller de fútbol, y no lo quiero enfocar de una perspectiva cuantitativa, numérica, de medición, y lo quiero hacer más de una perspectiva cualitativa, tendría que ir a un tipo de procedimiento con otro tipo de instrumento para levantar información, que es la entrevista, ¿no? La entrevista me va a permitir a mí, con un número menor de casos, por ejemplo, de los 37 puedo tomar un varón y una mujer para ser equitativo, y si tuviese identificado otro género, podríamos tomar 3 casos o 4 casos. Yo creo que eso es importante también. Acá incorporo la perspectiva de género. Es importante que los docentes estemos siempre pensando en la perspectiva de género y que no nos cerremos, digamos, a mirar la realidad heteronormativamente, sí, varones y mujeres, pero vamos a suponer que tengo 2 géneros, entonces tomo 2 casos
¿sí? Y le hago una entrevista a cada uno. Bien. El tipo de dato que yo voy a obtener ahí, en principio, va a ser diametralmente opuesto al dato anterior que vimos nosotros, que eran números. Yo en la entrevista voy a poder descubrir significados, emociones, sentimientos, experiencias, problemas, dificultades, relación mía o de ustedes con la tarea, relación con el profesor, relación con los compañeros, depende cuál sea mi objetivo. Entonces, ahí un poco lo que yo quiero mostrar es el contraste que existe, ¿no?, entre una lógica cuantitativa y una lógica cualitativa. Antes de pasar al ejemplo que nos interesa a nosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, para salir un poco de lo educativo. Si yo quisiera averiguar la cantidad de lesiones deportivas que hay, vamos a suponer que no estamos en tiempo de excepcionalidad como esta pandemia lo marca, vamos a hacer de cuenta que estamos en plena competencia y que formamos parte de un equipo de primer nivel, de un deporte que no sea fútbol, porque vamos a cambiar de deporte un poquito. Sí, vamos a hacer de cuenta que yo estoy en el mundo del atletismo. Y yo soy, digamos, el entrenador de varios equipos. Digamos, soy muy bueno, me contratan 2 o 3 equipos de atletismo. Y resulta que en un periodo de una temporada completa, es decir, donde se organiza todo el cronograma, todo el calendario de competencia, de esos 3 equipos que yo tengo, yo lo que veo es que se producen muchas lesiones. Bueno, ustedes saben que la lesión, yo no soy especialista en esto, no obedece solamente a cuestiones estrictamente biológicas, ¿sí? Puede obedecer a un montón de factores, ¿no? Ustedes me podrán decir ahora si quieren. Por ejemplo, alimentación. La existencia, profe, también. Sí, los factores psicológicos. Factores psicológicos, emocionales, estrés psicológico, presiones, ¿sí? Bien, entonces, resulta que a mí, me pagan muy bien, y yo tengo que buscarle una solución a eso. Digamos, no puedo seguir, si tengo 100 atletas a mi cargo, vamos a suponer que son 3 equipos, tengo 100 atletas, gestiono el entrenamiento para 100 atletas, y tengo un porcentaje altísimo de lesiones, tengo que hacer algo. Entonces, bueno, desde una perspectiva cuantitativa, lo que puedo hacer es elaborar un formulario, ¿no?, entregárselo a los 100 deportistas, ¿no?, en donde yo voy a tener información acerca del tipo de lesión en particular, ¿no? Voy a tener, si yo lo quiero ahí, elementos vinculados a la alimentación, vinculados al estrés. Ahora, eso va a ser un número. ¿Me va a servir? Sí que me va a servir. Muchísimo me va a servir porque yo voy a decir, bueno, a ver, acá los deportistas están comiendo mal, están durmiendo mal, estoy implementando mal uno de los criterios uno de los criterios de evolución de la carga del entrenamiento, estoy planificando mal. Perfecto, yo me puedo ir con eso y me sirve. Ahora, si sigo profundizando más, el número no me puede seguir diciendo más cosas, porque yo puedo descubrir que está estresado, pero en el formulario yo no puedo saber por qué se estresa el jugador. Puedo hacer un guión y poner... Ahora, si yo quiero saber realmente por qué un jugador o un porcentaje de los jugadores se lesionan y quiero profundizar en el estudio, tengo que ir a un enfoque cualitativo. ¿Qué implicaría un enfoque cualitativo dentro de este problema que estamos planteando ahora acá? Poder tener entrevistas con uno o dos, con un referente de una lesión típica de cada uno de los equipos. Vamos a suponer que identifiqué
¿no? Que tengo una lesión típica y que le pongo un nombre y los tengo presentes en los 3 equipos. Si yo les doy una encuesta a ellos, digamos, ¿voy a poder indagar? Sí, voy a poder indagar. Pero si quiero realmente profundizar en el significado que ese deportista le da, digamos, y cómo es el marco en el cual se construye esa lesión deportiva, se elabora, ¿no? Tengo que hacerle una entrevista. En la entrevista yo voy a poder averiguar más en profundidad cuáles son los significados que están dando vuelta alrededor de la lesión de esos 3 deportistas. Y ahí tengo otro tipo de datos. Puede ser que el deportista me pueda decir, y mire, yo me lesiono, por ejemplo, hay un jugador de fútbol de un equipo de primera que está lesionado siempre. Le voy a tener que poner nombre porque si no, no me gusta hablar mucho de fútbol, pero bueno, la patria es futbolera. Lo lamento por las chicas y si no son muy adeptas al deporte de fútbol. Pero bueno, está en la cabeza y si tuviese otro ejemplo lo daría. Estoy tratando de ver en el básquet, que es lo que a mí me gusta, pero bueno, vieron que tenemos fútbol de 6 de la mañana a 6 de la mañana el otro día. Es muy difícil. Bueno, Wanchope Ávila. Es un jugador que en un semestre, entre que no lo ponen, es un jugador que se lesiona fácilmente. Una de las dudas de traer a Salvio a Boca era que era un jugador que había alguna percepción de que era fácil de lesionarse. La pregunta es, yo con una encuesta, si quiero en profundidad saber qué le pasa al jugador, ¿puedo saber por qué se lesionan tanto? Con una encuesta y desde un enfoque cualitativo. ¿Qué piensan ustedes? No, con una encuesta no. Necesitas una entrevista. Una entrevista, claro. Claro, para ver qué le pasa, el plan de alimentación que tiene, el plan de entrenamiento. Bien. Para indagar sobre eso. Para conocerlo. Para conocerlo. Bien. Bien, ahí estamos en una... Lo que pasa es que, bueno, ahí estamos, fíjense, en una de las discusiones del método. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cuantitativo te puede llegar a decir, ¿y para qué querés saber lo de las emociones? ¿Y por qué querés saber lo de la motivación? ¿Y por qué querés saber si duerme? Bueno, lo de duerme no está en discusión, si el jugador no duerme bien es un dato objetivo, ahí tenemos un problema. Y ahí se produjo en ese momento la discusión y de guerra de paradigmas. ¿Cuál es la discusión? Quienes hacen investigación cualitativa, mirando este objeto de análisis que tenemos nosotros, entienden que el entrenamiento deportivo, ellos pueden tomar distancia de algunas variables y no considerarlas. Entonces les alcanzan con la encuesta estadística, ¿no? Es decir, quizás tengan una concepción del entrenamiento tradicional, ya un poco pasada de moda, en donde el entrenamiento es solamente la visión biológica y fisiológica del cuerpo. Pero quien tiene una mirada más cualitativa, y en esto es importante la función de los psicólogos, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo del deporte, tienen otra visión del entrenamiento y tienen otra visión del sujeto que entrena, y por eso incorporan variables que los cuantitativos desestimarían. Es decir, ir a una entrevista para preguntarle, ¿qué te pasa vos, por ejemplo, cuando estás calentando antes de entrar al partido, antes de jugar? ¿Qué te pasa cuando estás jugando? ¿Hay algo que a vos te tensiona? Bueno, esta es la función y el beneficio de tener en cuenta que yo puedo trabajar con estas dos lógicas y que ninguna de las dos está mal, sino que me aportan datos diferentes. Que es un poco, voy a lo que yo nombraba antes, ¿no? El tipo de dato, ¿no? El tipo de diseño es la discusión por el tipo de, no sé si es la discusión, el tipo de diseño me lleva a dos datos diferentes, ¿sí? Salgo del campo de la educación física y voy a otro ejemplo que es también paradigmático. Yo no soy profesor de educación física, soy trabajador social
el Hospital Gobernador Centeno está preocupado por la alta tasa de embarazo adolescente. Y me dice, Fernando, yo quiero hacer una investigación sobre esto. Bien. ¿Qué tipo de investigación? Pregunto yo. Él me dice, un tipo de investigación cuantitativa. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tendré que comunicarme con las postas, tendré que armar un formulario y levantaré un tipo de información que después de 3 meses me diga a mí, yo le digo al director del hospital, ¿cómo le va? Bien, acá estoy, bárbaro, ¿cómo? Bien, me fue muy bien. En Pico tenemos 50 embarazos adolescentes por año. De estos 50 embarazos adolescentes, el 70% son de prepúberes de 13 años y el resto de 16. Dato concreto, objetivo y numérico con una investigación de corte cuantitativo. Entonces el director del hospital me dice, bueno, qué interesante. Pero, ¿y cuál es la causa? Bueno, el número me puede dar la causa. O me puede decir, qué problema, ¿y cómo podríamos hacer para saber un poco más en por qué las chicas terminan embarazándose? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con los valores? ¿Vos podés hacer algo? Sí. Disculpa que lo interrumpí. Usted dijo ahí que el número le puede dar la causa. Sí. Y me quedó picando. ¿Cómo haces para que un número te dé la causa si no entraste, como que no entraste en profundidad? Vos, no sé si me explico. Sí. Bueno, por ejemplo, es difícil encontrar una causa con este estudio, pero vos, si diseñás la encuesta y dentro de lo que es ambiente sociofamiliar, vos podés determinar o intuir que una de las causas puede ser, entre comillas, una palabra que a mí no me gusta usar, pero la tengo que usar, que es la pobreza. Si vos tenés un 80% de nenas de 13 años que se embarazan y que todas viven en situación de vulnerabilidad social y económica, es decir, que son pobres, vos ahí tenés una posible causa. Una posible causa, no la única. Pero también es cierto pero no sería por investigar, sino sería por intuir. No. O sea, vos del dato... Lo investigás porque lo ponés en la encuesta. Vos en la encuesta ponés un apartado. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? No sé, Fran Alan. ¿Cuáles son los ingresos de tu papá? De tus tutores. ¿De qué vive? Y entonces vas uniendo datos. Tenés luz, tenés agua, vas al médico. Entonces, eso te puede dar, pues vos podés inferir que ese alto porcentaje tiene que ver con que su situación de vida es, digamos, está complicada. Entonces, ¿por qué? No tiene agua, no tiene luz, no tiene salud, no va a la escuela, no se alimenta bien y además 70% de nenas quedan embarazadas. Entonces vos podés inferir, se puede inferir ahí, ¿no? Si bueno, pero lo estás infiriendo, ¿no? Ahora, si yo voy al campo y hago un estudio cualitativo, digo, bueno, primero, no puedo encuestar a 100, tengo que encuestar a 4. No me dan los recursos, no puedo. Entonces ahí yo en una entrevista voy directamente a esto. Mano a mano, planifico la entrevista y charlamos con una de las nenas y prepúberes. Y ahí sí yo puedo reconocer significados, emociones, sentimientos, que el estudio estadístico no me lo va a dar. O si me lo da de manera fría, digamos, así es un número, ¿no? Pero es difícil en una encuesta relevar esa información, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tema de la violencia, la situación de la violencia de género y que quizás en ese marco se pueden dar situaciones de embarazo. Es imposible determinarlo con una entrevista, con una encuesta, porque no te lo van a contestar. Bien, yo tomé ese tema del embarazo como para tener el de las lesiones por un lado, que es propio de nuestro campo, y un estudio, digamos, que creo que no está hecho acá. Por ejemplo, y en relación al embarazo me estoy acordando de algo. Hay un estudio sobre el embarazo adolescente que dice que es tan grande la situación de vulnerabilidad en la Argentina de prepúberes y adolescentes que lo único que les da sentido a la vida de una nena que se embaraza es justamente el embarazo.
Eso es producto de una investigación cualitativa. Eso no es producto de una encuesta o una entrevista. Eso es producto de varios encuentros, digamos, con un adolescente de la situación, de varias charlas, de mucha confianza, en donde vos podés después de un tiempo decir, bueno, y la verdad que esta nena, yo con todo lo que me dijo, y la verdad que sí, parece ser que el único sentido que le da su vida en ese contexto en el cual vive es quedarse embarazada. Es muy fuerte esto, pero viene de investigaciones que son cualitativas, pero que además no pueden ser generalizables. Que esta es otra diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es generalizable. Si yo trabajo con una muestra de una población que a mí me permite decir, esto está ocurriendo así. En cambio, con un estudio cualitativo, yo no puedo salir a decir, en general pico, si yo hago un estudio cualitativo, no puedo decir, en general pico, el problema en el embarazo adolescente es este y este. No, porque yo estoy trabajando con un caso. Yo no puedo generalizar y decir todas las nenas que se embarazan. No, porque estoy trabajando con un caso. Por lo tanto, no es generalizable a toda la población. ¿Mm? Bueno, me copé hablando. Me cansé. Bien, entonces ahora, primero vamos a ver cuáles son las dudas. Pero la pregunta para ustedes, ¿sí? Me siento acá el Guido Cascas. La pregunta para ustedes es, si quedó más o menos claro la diferencia entre una lógica cuantitativa y una lógica cualitativa, para lo que nosotros venimos abordando, que son las experiencias corporales en la formación docente, ¿qué tipo de diseño o qué tipo de lógica les gustaría a ustedes utilizar? Nosotros tenemos ya tenemos las preguntas, dijimos, bueno, nos vamos a enfocar en la enseñanza, recuerdan, esto fue dicho en el coloquio, de todas las posibilidades, ustedes eligieron, bueno, vamos a mirar la enseñanza, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tipo de lógica a ustedes les gustaría utilizar? Una lógica cuantitativa, siempre hablando de los docentes, ¿no? Es decir, nuestra unidad de análisis van a ser los docentes. Ustedes van a tener que ir a recolectar información y, depende del tipo de diseño, encuestar, entrevistar a docentes de segundo año para hacer un tipo de recorte temporal que lo podamos llevar a cabo, ¿no? No vamos a poder encuestar o entrevistar a todos los docentes del Instituto de La Salle y a todos los docentes del ISEF que dan dispo o didáctica de las prácticas corporales. Nos vamos a enfocar en segundo año. ¿Qué tipo de diseño ustedes elegirían y por qué? ¿Sí? La clase es de ustedes los últimos 20 minutos. Cuantitativa, profe. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ordenar un poco vayan levantando la mano, a ver. ¿Quién habló? Fontanillo, a ver. ¿Sí? Sí. Cuantitativa. ¿Por qué? A ver, Enzo, ¿por qué elegirías la cuantitativa vos? Porque creo que, bueno, primero, el tiempo ahora es un condicionante para nosotros porque no tenemos mucho tiempo como para hacer esta investigación. Después porque sería una forma más ordenada que nosotros planifiquemos preguntas, donde los profesores nos respondan, y después como vos nombraste lo de la investigación del hospital, nosotros poder inducir cómo van esas experiencias. No sé si me explico. Sí, sí, la experiencia de enseñanza, acordate. Siempre estamos hablando de cómo enseñan los profesores de DIPO, ¿eh? Bueno, es una posibilidad. Vos argumentás que el formulario te va a permitir tener la información en este tiempo de pandemia y por lo tanto es una manera, vos decís ordenada y eso es discutible. Eso fue parte de las discusiones que se dieron en su momento. Los cuantitativos les decían a nosotros somos ordenados, les decían a los cualitativos. Nosotros somos ordenados porque tenemos todo un protocolo, hacemos formularios, hacemos entrevistas, encuestas, estadísticas, y acá está todo ordenadito.
Y por otro lado, la crítica era: ¿los cualitativos no son ordenados? Sí son ordenados. Lo que pasa es que los trabajos de campo son distintos. El cuantitativo hacía 500 encuestas y el cualitativo, imagínate vos, entrevistaba a 2. Pero eso de entrevistar a 2 no quiere decir que era un trabajo desordenado o que no iba a tener validez. En cierto modo, ahí se estaba dando la discusión hace mucho tiempo. Es importante esto que vos traes. Pero bueno, para vos el orden está dado por la variable de tiempo. Es decir, bueno, no tenemos tiempo, organizar un formulario nos daría la posibilidad de levantar información rápida y de procesarla. Bien, esto es lo que dice Enzo. Él va por un enfoque cuantitativo. Sí, Juan. Yo me enfocaría un poco más por lo cualitativo, pensando en la enseñanza, de la experiencia de los docentes en la práctica corporal, porque argumentándolo me gustaría un poco más investigar cómo enseñan justamente nosotros las DISPO, por qué, ¿no? ¿Qué les pasa a ese sujeto? ¿Qué emociones tiene cuando enseñan justamente las prácticas corporales en segundo año? Me inclinaría un poquito más para ese lado. Bueno, ustedes están tensionando los dos enfoques, ¿no? A ver, yo lo que quiero que quede claro, por si no quedó, es ya se abandonó la guerra de paradigma, ¿no? Es decir, en algún momento vamos a tomar, porque justo lo tengo uno arriba del otro acá en la cámara. Es decir, Enzo le podría decir a Juan Cruz, no, lo mío es mucho más serio, más ordenado, yo tomo distancia del objeto, soy más objetivo, mirá, voy a hacer este formulario, se lo voy a hacer a 40 profes, ¿no? Enzo le diría a Juan, y Juan le podría decir a Enzo, pero ¿y vos cómo sabes cómo se sienten los profesores, cuando enseñan? ¿Qué les pasa? ¿Cómo vas a saber qué les pasa cuando está dando la entrada en calor? ¿Qué le pasa en el desarrollo de la clase? ¿Cómo vas a saber cómo planifica? ¿Cómo vas a saber cómo él llega a la clase, cómo se va, cómo evalúa? ¿No? En este diálogo me parece que está interesante poder ver las diferencias entre uno y otro posicionamiento. ¿Qué le pasa, Rodrigo? Lo tengo al lado mío acá. ¿Qué le pasa? Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? Alberca. Nada, ¿por? No, pregunto. Otras opiniones. Yo no sé si me inclinaría por una o por otra. Sí. Como que trabajaría con las dos en conjunto. Como hicimos, me parece que más o menos el trabajo de identidad del campo el año pasado hicimos algo así. Florencia, ¿podés poner la cámara? Sí. Bien. Florencia trae... Estaría bueno, profe. Sí. Estaría bueno porque podríamos hacer lo que yo dije con lo de Juan. O sea, mezclarlo, no sé si me explico. Claro, como que a con partir la encuesta, de esa... A ver, vamos a dejarla hablar a Florencia eso. Para realizar la encuesta y después como darle un cierre a todo. Bien. Bueno, lo que Florencia plantea es la tercera posición, que fue en su momento, a ver, como no existía acuerdos, dijeron, bueno, pero ¿por qué no combinamos ambos diseños? ¿Por qué no combinamos lo cuantitativo con lo cualitativo? Florencia está trayendo un poco esto, decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer una encuesta con un formulario vía online? Pero además vamos a traer a los profes a nuestra clase y le hacemos una entrevista vía Zoom. Porque podemos hacer una entrevista, ¿no? Podemos hacer una entrevista a los profes. ¿Qué dicen? Sí, para mí sí. Bueno. ¿Alguna otra opinión? Y de acuerdo a eso que dijo, bueno, Enzo y Juan, sería como el trabajo del campo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, también trajeron ahí algo interesante, porque el trabajo, en el trabajo que tiene el campo nosotros el año pasado no estábamos preocupados por el tipo de diseño, no nos interesaba eso, pero ustedes lo traen y está bueno analizarlo, ¿no? Porque en el trabajo en del campo ustedes administraron encuestas y entrevistas. Por lo tanto, podríamos pensar
que se utilizaron dos instrumentos para recolectar información que son típicamente cualitativos, la entrevista, y típicamente cuantitativos, la encuesta, ¿sí? Pero el trabajo de identidad del campo tiene en la definición de su objetivo una mirada más comprensiva, ¿sí? Más proveniente del campo de lo cualitativo, ¿sí? Ustedes recuerdan que el trabajo en día del campo no estaba preocupado por medir, digamos, el trabajo en día del campo era una preocupación porque ustedes pudieran conocer el campo de la educación física, no medirlo, no saber qué cantidad de alumnos había, la distribución de chicos por escuela, la cantidad de pibes de un barrio, ¿no? No era esa la preocupación. O sea, que podríamos decir que era un enfoque eminentemente cualitativo. Claro, porque justamente era una pregunta clave, era ¿cómo era la educación física? Exacto. Ahí como metía más a indagar, sí, lo cualitativo. Bien, y para un ejercicio que yo les voy a dar ahora, es importante esto que voy a decir, que es un poco lo que trae Juan. ¿Cómo identifico en un trabajo? Porque también podemos caer en una trampa, ¿eh? Porque un estudio cualitativo puede utilizar encuestas, guarda, un estudio cualitativo puede utilizar encuestas. ¿Cómo hago para diferenciar si un estudio es cualitativo o cuantitativo? Mirando los objetivos y las preguntas de investigación. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les doy ahora, yo les voy a dar, no ahora ya, les voy a dar dos investigaciones y ustedes van a tener que determinar si son cuantitativas, cualitativas o si es mixto el enfoque. Si cuando yo formulo mi objetivo digo, voy a intentar conocer la cantidad de lesiones deportivas que se dan en Argentina entre 2010 y 2020. El tipo de enfoque es cuantitativo. Si yo digo, voy a tratar de comprender las lesiones deportivas en un deporte en particular entre 2010 y 2020, tratando de mirar los aspectos emocionales, cognitivos, espirituales, estoy ante un estudio más comprensivo, porque estoy tratando de comprender la lesión en el marco de lo que le pasa al sujeto que entrena. Entonces, y después, en un estudio mixto, podríamos redactar un objetivo donde yo quiera a la vez medir y comprender. Yo puedo decir, bueno, en realidad quiero indagar sobre la cantidad de lesiones y comprender los motivos por los cuales estas lesiones se desarrollan. Ahí estoy ante un estudio mixto que utiliza los dos tipos de lógicas. Este es el trabajo que yo les voy a dar, no ahora, yo se lo voy a pasar el lunes o el martes para que ustedes lo hagan con tiempo. Pero presten atención, yo en la consigna igual se lo voy a ir aclarando. Bueno, yo voy a tomar asistencia y mientras tanto decirles, mientras yo voy buscando la planilla, a los dos grupos de coloquio, que lo que van a tener que producir no va a ser un PowerPoint, sino van a tener que elaborar un audiovisual, que todavía no lo tengo definido, en relación a estas dos dimensiones lógicas. Con algún ejemplo, con un ejemplo de nuestro objeto de estudio, que son las experiencias corporales. Es decir, vamos a tratar de ver alguna tarea en la cual ustedes puedan enfocar desde una lógica cuantitativa las experiencias corporales y cómo las investigarían, y desde una experiencia más cualitativa cómo abordarían la cuestión de las experiencias corporales en la formación docente. Bien, yo voy a compartir pantalla, así de paso ustedes van viendo las faltas, porque no hemos hablado sobre ese tema. Y a medida que ustedes vayan dando el presente, se van a poder retirar de la sala. Bueno, a ver. Candela Costa. Acá, profe. Josefina Costa.
Presente. Juan Cruz, aquí lo veo. Alberca lo vi. Martina, Alcaraz creo que también. Presente. Florencia Cepeda estuvo, está. Estuvo hace un tiempo. Miqueas. Brisa. Presente. Facundo. Acá, profe. Bertone. Virurón. Acá, profe. Enzo. Presente. Casalino de primero. Creo que tengo Casalino acá. Se me mezclaron las listas. Cánova. ¿Quién? Cánova. Presente. Sol Marsani. ¿Está por entrar? Cánova está. Profe, presente. Chamorro. Acá, profe. Poli. Tengo 4 amigos. Los dos. Cruz. Durante 2 semanas, amigo. ¿Cuándo fue? Cuevas. Presente. De la Nada. Pero fue, ¿cuántas clases serían? ¿2 atrás? De la Nada. Escobar. Presente, profe. Ana Paula. Presente, profe. Manuel Fernández. Acá, profe. Tatiana. Fontanillo. Presente, Gamaleri, profe. Gamaleri. Garro Mailén. Presente. Mateo Garner. Presente. Genaro. Gerner. Nerea. Presente. Groto. Presente. ¿Todo Groto? No lo vi. Sí. Andorf. Hirst. Presente. Y la Rey. Presente, profe. Kruger. Profe, Johan me dijo que está intentando conectarse de que inició, pero como está en Santa Rosa, no sé, no le anda el internet. Bueno. Martínez Gonzalo. Presente, profe. Handorf veo que está en la sala. Yo le puse ausente. A mí también me puso ausente, profe. ¿Quién es a mí? No sé, a mí no lo conozco. Groto. A Groto. Sí. Ahí. Handorf está. Marsari está en sala de espera. En la dulce espera. Monzón. Acá. Vamos chicos, que se me pasan los bifes. Müller. Acá, profe. Oreso. Presente, profe. Quiroga. Bautista. Presente, profe. Quirós. Profe, ¿no me escucha? Espera un poquito. Te nombré un montón de veces. Ah, perdón. Es que se me traba el internet. Quirós. Richard.
Presente acá. Es una producción muy concentrada. Ruiz, Presente. Sartori, Presente, profe. Schumacher, Tomaso, Torres Karen, Presente. Toseli, Trombetta, Presente. Villalba, Presente. Serrayán, Presente. Pereira, Profe, me puso ausente. Pereira, Presente. bueno, ¿Me escucha? sí, te escucho. Profe, Ah, guau. Sí, ¿quién está hablando? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Me puso ausente. Apellido, Sartori. bien, ¿alguien más? yo que la otra vez le había dicho, se la rayan, que la segunda clase estaba presente y ahí tenía ausente. Me dijo que se iba a fijar. Bueno, no me fijé todavía. Profe, Sí. Sí. Apellido. Me fijo, Florencia. Sándor. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Esta clase decís vos, Florencia? Claro, yo le había dicho la clase anterior. Bueno, Me lo dijo que se iba a busco. fijar en el chat. Bien, lo busco, no tuve tiempo. Bien. Listo. Admito a Sol, si no hay más nadie, quiero saber qué le pasó a María Sol. Nos vemos el viernes que viene. Listo, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Buen fin de. Gracias igualmente. Fernando, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto a que tenemos que producir un audiovisual, no sé si lo escuché mal, no tenía definido el sistema, ¿no? De audiovisual, o eso lo elegimos nosotros. No, depende del conocimiento que ustedes tengan de las herramientas. Yo conozco un programa que se llama Powton, que es muy bueno, pero bueno, necesita un tiempo de conocimiento. Pero el que ustedes manejen, yo no les voy a poner uno en particular. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Y después, con respecto a fecha de entrega. No, todavía no, pero 15 días, 20 días por lo menos. Falta todavía. Bueno, yo les voy a intentar subirle la consigna la semana que viene. Bueno. Genial. Sol, ¿qué pasó que Hola, profe. entraste tarde? No entré tarde, se me cortó y volví a entrar. Ah, ¿podés poner la cámara Sí. si te veo? A ver. Ahí está. ¿Qué te pasó? Contame. No, se me cortó internet. Ah, ¿estuviste en Yo estuve en la clase. ¿Eh? Participé, dije lo de la frase que elegí de Kino. Ah, bueno, listo. No, como vi que entraste a lo último, dije a lo mejor te enganchabas ahí a lo último. No, se me había salido porque me anda mal y estoy tirando wifi con el celu. Ah, bueno, listo. Listo, era eso. Bueno, chao, profe. Dale, nos vemos, chao.